A ver, ahí está, estamos grabando. Totalmente multimedia esta reunión, ¿eh? Grabada y con foto. Bueno, arrancamos entonces con el tema indicadores y reportes de gestión, ¿ok? Lo primero que les quiero decir de este tema, después se los voy a subir al canal de YouTube, ¿no? Ya casi todos creo que están suscritos, así que se enterarán cuando, con la campanita y esas cosas cuando lo haya podido subir. Eh, lo primero de este tema que me gustaría comentar es que no es casualidad que le estemos dando prácticamente como último tema nuevo, por decir, de la materia, porque en realidad en sí no es un contenido nuevo, es cómo mostrar lo que prácticamente todos los temas que estuvimos viendo y hablando, que tienen que ver con el contexto de, como arrancamos hablando, ¿no? De la contabilidad de gestión, por llamarlo con un paraguas de común denominador de características y demás, y es cómo mostrarlo, ¿no? Que como vimos en aquel momento, hace ya largos meses al principio, una de las características es que justamente no es obligatoria, no está regulada ni normada, por lo tanto no hay un formato o una manera de exponer estas informaciones, estos indicadores, estos reportes de gestión, ¿ok? Podríamos decir que deberían ser un traje a la medida de cada organización, ¿ok? De acuerdo a sus características, particularidades, objetivos, cuestiones que quieran mirar y gestionar más, etcétera, ¿no es cierto? O sea, eh, debería ser un traje a la medida. Lo que pasa es, claro, si yo les digo eso, es casi a efectos concretos y pragmáticos, no les ayude con nada, ¿no? Entonces, para enfocar los indicadores de gestión hay un concepto muy utilizado que es una sigla, como tantas otras cosas que en inglés, que son los KPI. No sé si escuchaban hablar de los KPI. Es una sigla que quiere decir Key Performance Indicators, ¿no? En inglés. O sea, algo así como, bueno, la traducción literal sería llaves, ¿no? Pero sería como indicadores de gestión, básicamente, ¿ok? Que son, por supuesto, como les decía, dependen de cada negocio, ¿no? Y de cada particularidad, los que podríamos mirar y seguir y desarrollar y controlar, ¿no? Entonces, para ir un poquito más hacia cómo enfocar esto y qué elegir en ese traje a la medida, cómo enfocar, qué deberíamos mirar o qué indicadores de qué temas deberíamos incluir en reporte de gestión. Me parece interesante una frase muy famosa del management. Algunos se la atribuyen a Peter Drucker, ¿no? Que ustedes se tendrían que poner de pie, ¿no? Con los que el gurú, ¿no? Del management y que seguramente lo leyeron en otras materias, ya lo hemos mencionado inclusive para algún otro tema cuando hablamos de presupuesto y demás. Pero no sé si es de él realmente. Pero bueno, la frase es algo así como una máxima, ¿no? Que es lo que no se mide no se controla, ¿no es cierto? Y lo que no se controla no se gestiona. ¿Estamos de acuerdo? Y estamos hablando de justamente indicadores, reportes de gestión, la última palabra que les dije, ¿no? Gestionar. Entonces, una buena idea pragmática para este traje a la medida es qué seleccionar como indicadores y hacer esa frase de atrás para adelante, es decir, lo que gestiona, ¿qué quiero gestionar? ¿Qué temas quiero gestionar, ¿no? En cada organización. Una vez que los tenemos detectados, conceptualizados, dijimos, bueno, tenemos que, eso que queremos gestionar, lo gestionamos controlándolo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, para controlar algo hay que medirlo, si no es la base para empezar a controlar cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece, para medir eso que antes hayamos concluido que queremos controlar y gestionar, es donde aparece la manera de decir, bueno, ¿con qué? Con KPIs, indicadores propios de cada uno de esos temas, que puedan ser representativos y los podamos seguir, medir, controlar y gestionar. ¿Estamos de acuerdo con la idea? Así como primer pantallazo general del tema del abordaje.
Y ahí aparecen, en lo que les decía, que es un traje a la medida, ¿no? O sea, lo que podemos mostrar, una vez dicho esto, es ejemplos o comentar ejemplos, características de los que habitualmente, pues dijimos que no es algo normado ni obligatorio, es decir, no podemos hablar en términos este, muy tajantes, ¿no?, del tema, sino bueno, lo que habitualmente más se utiliza o más podemos encontrar en los que sí lo llevan o desarrollan estos reportes e indicadores de gestión, ¿no es cierto? Contarles algunas experiencias, ejemplos, se acota a eso, ¿no? Una vez dicho esto, digamos, como entorno general del tema. Y cuando hablamos de reportes de gestión, indicadores de gestión, aparecen ahí conceptos que también a lo mejor a algunos les suenan haberlos escuchado, que son tablero de control, tablero de comando. ¿Les suena a algunos escuchar esos conceptos, que sea como tema, como nombre, como concepto? Sí, ¿no? Bueno, esos son formatos, podríamos decir, de alguna manera, que incluyen indicadores de gestión, y reportes de gestión generan, ¿no? Con diferentes características y enfoques, que son los que un poquito con ejemplos vamos a recorrer algunos, ¿ok? Eh, y acá una primera disquisición, antes de entrar allá a mostrarles algunos ejemplos, que teórica, conceptual, pero importante, ¿no? Recién mencioné tablero las dos veces, pero le dije, en un caso le dije tablero de control y en otro le dije tablero de comando. Para muchos, conceptualmente, se los piensa como sinónimos, por esto de que coincide la palabra tablero, pero tienen características diferenciadas, ¿eh? Que ahora las vamos a recorrer con ejemplos. Pero para empezar, ya antes de los ejemplos, lo primero es que un tablero de control va a tener indicadores de estos KPIs de los que hablábamos y también los va a tener el tablero de comando, o sea que eso no difiere. También los dos muchas veces se van a nutrir, por ejemplo, de esto que refuerza mucho, que es luces de semáforo, ¿no? Para ver cómo le va a cada indicador, ¿no? No hace falta, tiene la ventaja de que no hay que aclarar nada. En cualquier idioma, en cualquier país del mundo, no hace falta aclarar que si algo le pusiste la luz verde va bien, si el rojo va mal y amarillo más o menos, ¿no? Tiene esa facilidad que por eso se utiliza mucho. No es que lo tenga que tener sí o sí color de semáforo, pero suele ser un refuerzo que se utiliza mucho, ¿no? Pero las dos cosas pueden aparecer tanto en tablero de control como en tablero de comando. Pero el tablero de comando eh, tiene algunas características adicionales, casi como si fuera una marca registrada, ¿no? Que en su momento los que lo idearon, que llaman en inglés Balance Scorecard, eso sí es sinónimo con tablero de comando, también le llaman algunos cuadros de mando integral, entre ellos, esos tres nombres sí son sinónimos de lo mismo. Uno de ellos es Kaplan, el mismo de cuando hablamos del ABC, ¿se acuerdan? El mismo de la Universidad de Harvard. Eh, bueno, ahí estaba bueno, si tiene la clase con Mauricio, él estudió allá con ellos, así que tenía también ese condimento de poder contarles más en primera persona con no inventores, ¿no? Porque estas cosas nadie inventa nada, pero sí difusores de alguna manera, ¿no? De esta idea, este enfoque. Y ahí, además de tener, que ahora vamos a ver los ejemplos, en una presentación también, además después de la de Mauricio, que les voy a mostrar de esto de tablero de comando o balance scorecard, cuadro de mando integral, que sí son sinónimos, como les decía, pero tiene que ver con no solo tener indicadores KPI, estos que hablábamos, sino que además para ser considerado tablero de comando, tienen que tener como mínimo 4 perspectivas abordadas en esos KPIs. Ya las vamos a ver cuáles son. Eh, Como mínimo, pueden tener más, pero como mínimo esas. Y además cada KPI no se queda solamente en el KPI, en el semáforo del indicador, como un tablero de control, ¿no? Que ahora vamos a ver, tablero de control sinónimo sí sería dashboard en inglés, así como balance scorecard en inglés se le llaman dashboard a los tableros de control. Pero esos tableros de control o dashboard lo que tiene son
sí, KPI puede tener, como vamos a ver los ejemplos, luces de semáforo y demás, pero no tenemos que tener sí o sí abarcadas esas cuatro perspectivas. Podemos tenerlas o no, pero no es que es un requisito. Y en definitiva hay que seguir esta máxima, como le decía, ¿no? Que queremos medir y eso lo metemos en una hojita. La idea de tablero sí es que sea algo bastante resumido y visual, ¿no? La idea de tablero es como, medio como relacionarlo con manejar un avión, ¿no? Uno se podría imaginar, o cualquier tablero, ¿no? Que nos permita así con luces ver qué está bien, qué está mal, qué tenemos que tocar, qué perilla ajustar, ¿no? Esa es la idea la idea de tablero. Eh, pero los temas abordados, no hay ninguna limitación en un dashboard, un tablero de control, a diferencia del de comando o balance scorecard, ¿ok? Y después que en el tablero de control o dashboard puede quedar eso y ya está. En cambio, el tablero de comando vamos a ver que tiene un desarrollo más muy emparentado con los temas estratégicos, ¿no? O sea, no solo tener el KPI del tema que hayas abordado, que además que tenga KPI de estas cuatro perspectivas que les adelantaba, sino que además tienen que tener como toda una, o sea, no solo el KPI, sino qué vas a hacer, qué plan de acción estratégico tenés, este, toda una serie de cuestiones para no quedarte solamente con el KPI, sino muy vinculado con temas concretos estratégicos y para lograr, digamos, concretar esos temas estratégicos de alguna manera, ¿no? Así que ese sería el segundo, digamos, ya metiéndonos un poco más en los dos grandes temas que por ahí muchas veces se suelen erróneamente pensar como sinónimos, y ahora vamos a justamente meternos en ejemplos de ambos, ¿no? Un tablero de control o dashboard primero, que son porque son más, por esto que ya estamos hablando, que son más sencillos, si se quiere, ¿no? Con su concepción, y después con tableros de comando o balance scorecard o cuadro de mando integral. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿Seguimos adelante? Bueno, vamos a empezar a mostrarles entonces que les comparto. Bueno, ahí les voy a compartir un tablero de control. No sé si ya lo están viendo, una planilla que tiene ese nombre justamente. Díganme por audio porque ya no lo estoy viendo yo, ¿eh? No apaguen la cámara, ¿eh? Que me hacen trampa Sí, sí, apenas, lo estamos viendo. apenas no los veo, se me van todos. Bueno, esperen que lo voy a agrandar un poquito. Ahí está. Bueno, miren, les voy a contar concretamente, es un ejemplo que desarrollé yo en su momento, que es un tablero de control dashboard, ¿no? Muy orientado a temas de gestión que también vamos a ir recorriendo, que son temas que hemos visto muchos, la gran mayoría a lo largo del curso, ¿no? Para que vean esto, que no es un tema de contenido, sino más bien de cómo mostrarlo, ¿no? Fíjense en este caso los indicadores relevados, ¿no? En este tablero de control. EBITDA operativo, como porcentaje de las ventas. Hemos hablado del EBITDA, ¿se acuerdan? Y de todo lo que representaba y por qué era importante mirarlo, y como porcentaje de ventas inclusive, que nos da esa posibilidad de darle un color de bien, mal o regular, ¿no? De luz de semáforo, de verde, amarillo o rojo. Yo acá, esto es algo personal, no tiene que ser así, pero yo fíjense que le hago este refuerzo semántico hasta mostrarlo como semáforo, ¿no? Eh, y también mostrar qué valores lo harían en cada color, ¿no? O sea, implícitamente están los tres colores representados, qué rango devolvería cada color del semáforo, para darle un poquito más de análisis al que esté viendo este reporte, que no solo se quede con que, bueno, ese está verde, y bueno, ya está, confiaré que lo hace, le parece que va bien, y listo. ¿Y qué tan verde? ¿Está muy cerca del amarillo, del rojo? O sea, bueno,
ya si uno pone los rangos definidos para cada color, como acá, los 3 valores de precaución y peligro están abajo, es como que agregás esa posibilidad de ver. Otros lo hacen también, se usa mucho también como si fuera un velocímetro, si lo imaginan, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejemplo. El velocímetro es como, bueno, buscar el rango de rojo, amarillo, verde y ver la aguja por dónde está, y también te da la idea de cuánto está, digamos, en cada terreno, ¿no es cierto? O cuán lejos está del otro color. Eh, y acá otra cuestión que vimos, ¿se acuerdan cuando vimos hace poco tema de planeamiento y control presupuestario, que decíamos que era una herramienta que además nutría otras herramientas de gestión como los reportes de gestión? Y acá está un ejemplo, ¿no? Total ventas. Yo creo que se lo dije inclusive este mismo como ejemplo. ¿Quién no quiere tener un tablero de control nada más y nada menos que un seguimiento de cómo le van las ventas? Ahora, acá tenemos las ventas acumuladas, ¿no? Supongamos 366 millones, dice ahí. ¿Cómo le damos a ese valor un color de semáforo? Si no tenemos un presupuesto, es como medio difícil, ¿no? De decir si eso es bueno o malo, más o menos. En cambio, si tenemos un presupuesto para las ventas o para cualquier otro tema presupuestado y que después tengamos un dato real, nos da también nos enriquece con esa referencia relativa, que ahí sí lo podemos transformar. De acá las referencias, ojo, todos los valores tómenlo como un ejemplo de esto del traje a la medida, no es que tengan que decir, entonces cuando hago un evita operativo tiene que ser eso a los rangos, no, esto también es un traje a la medida, no solo de cada organización, casi les diría de cada momento, porque los negocios son dinámicos y lo que hoy es verde, mañana es amarillo, lo que hoy es rojo, mañana es amarillo, verde, ¿se encuentra? O sea, hay que revisarlos inclusive, ¿no? Por la misma dinámica que tienen los negocios. Entonces, sí lo que nos da es la posibilidad de poner en términos relativos, podríamos decir, ¿no? En porcentajes, cuánto nos desviamos de esas cifras presupuestadas y en base a eso devolver un color de semáforo. En este caso, bueno, hasta 5% abajo de lo que se había presupuestado es amarillo. Bueno, ese sería por lo que está en amarillo en este ejemplo, ¿no es cierto? Días, calle, cuentas a cobrar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de capital de trabajo? Lo importante que eran, van a verlos también en los días de inventario más abajo, pero bueno, este es el que está en todos los negocios y el más gestionable. Bueno, lo tienen no solo en días calle, sino también en la visión del día promedio de cobranza, ¿no? O sea, la mirada por lo que te falta cobrar, o sea, las cuentas a cobrar en relación a lo que vendes, transformado en días que representa, y cuánto estás cobrando con efectividad que estás cobrando, lo que sí logras cobrar, ¿no? Dos miradas sobre el mismo fenómeno que no dan lo mismo, ¿ven? Porque, te digo, suele dar más este días calle, como tiene todo lo que no se cobró, ahí en detectás que se tiró, como digo, la basura abajo de la alfombra, ¿no? Porque los difíciles de cobrar van acumulándose en las cuentas a cobrar, y por ahí los días que cobranza se está cobrando mucho, pero a los fáciles, ¿no? Como cazando los elefantes o los leones en el zoológico, y van quedando acumulados ahí abajo de la alfombra los difíciles, y esos son los que se van viendo en la distorsión entre los días de uno y otro enfoque, ¿no? Después, margen bruto, tema también que hemos visto, ¿no? De lo que es un estado de resultados, la parte económica, ¿no? Resultado fiscal, o sea, cómo le está yendo con el resultado, por lo menos para los fines fiscales, ¿no es cierto? Capacidad utilizada de la planta, tema capacidad, ¿no? Que vimos en su momento también como un tema que es una unidad, ¿no? Capacidad ociosa y demás, en un contexto industrial sobre todo. Costo unitario, días de inventarios en stock también transformado en días. Ven que todos temas que hemos, costo unitario promedio de lo que sería el mix de materias primas. Y acá fíjense que dos ejemplos interesantes de esto del traje a la medida, que son estos últimos dos. Días, calles, saldos a favor de IVA y people rotation, o rotación de personal, ¿no? Sería en inglés. Fíjense qué interesante esto. Si yo les digo el destinatario de este reporte, porque esto también es otro tema conceptual importante, no es que como un estado contable que tenés un reporte de gestión para una empresa por un periodo. Puedes tener muchos reportes de gestión conviviendo en la organización para diferentes
destinatarios, que obviamente van a tener diferente contenido en cuanto a lo que los indicadores o en cuanto a la profundidad de lo que se muestra o el resumen. Y este en particular era al número uno, pensando en la cabeza de la empresa, además al accionista que no estaba en el día a día, ¿no? Que esto también, cuanto más eh, no está el ojo directo sobre el negocio, más importantes son estos reportes, porque es casi como tienen que ser los ojos de que no lo está viendo en directo, ¿no? Cuando estamos en una empresa más chiquita, que estamos ahí viendo todo de manera directa, bueno, igual es importante y necesario y puede servir, pero lo podemos suplir con otras cosas. En cambio, si no, es como que hay que elegir y esto uno tiene que tomarlo como termina siendo los ojos a través de lo que se ve cómo le va el negocio, ¿no? Nada más y nada menos. Y en este caso era el accionista principal que una vez por mes decía, bueno, como fuera un indicador que más o menos viendo determinados indicadores importantes para este negocio, viera cómo le estaba yendo. Y acá fíjense que diciendo el destinatario de este ejemplo, parece medio raro, algo tan técnico y impositivo como los días de los saldos a favor de IVA. Por ahí si le dijera que era para el contador, para el que liquida los impuestos, sí, sería un indicador por ahí esperable. Pero bueno, en esto que tiene que ser un traje a la medida de temas importantes del negocio, en este negocio en particular, eh, por sus características, que bueno, vendía exento y muchos insumos que se compraban sí tenían IVA, era un recurrente saldo a favor que terminaba siendo, fíjense, transformado en días más de un año. O sea, si no te lo devolvían ese monto pagado en el crédito fiscal, como no lo podías cargar en tus ventas, transformaban en movilización que para el capital de trabajo que vimos en su momento, terminaba siendo igual o más inclusive que lo que representaba la inmovilización en las cuentas a cobrar comerciales. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que para otro negocio sería una locura ponerlo como un indicador para él, o por lo menos para ese destinatario, en este caso era un tema central de seguir. ¿Se ve con este ejemplo esto que les digo del traje a la medida? Y el último punto de People Rotation es también esto, un ejemplo concreto también de esto de un poco de esto que le decía con las frases a esa máxima de management. Yo decía, lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se gestiona, y partir de ahí para, bueno, ¿qué queremos gestionar? Para, bueno, controlar, medirlo y cambiarlo. Gestionar, en definitiva, es cambiar cosas, ¿no? Y este último es un buen ejemplo, ahora ya estaba, en este ejemplo ya estaba bien normalizado, ¿no? Un 2%, pero es un buen ejemplo de esto, de que empezando por mostrar algo, eh, es el principio de cambiarlo, de gestionarlo, ¿no? En estos reportes de gestión, y además cómo mirarlo y controlarlo bien. Y si agarramos un ejemplo o un enfoque equivocado del indicador, ¿cómo podemos no ver lo que queremos analizar, ver, seguir y gestionar? Acá y aparte, así les mecho de paso como un poco de anécdotas que en primera persona que suelen ser también para hacerlo más ameno. En, en esta experiencia que les conté cuando estaba trabajando en México, al poco tiempo de llegar, yo firmaba en esa época todavía era cheques, ¿no? Una vez por semana firmaba todos los pagos que se iban a hacer, ¿no es cierto? Y veía que todas las semanas recurrentemente aparecían facturas del abogado. Había un abogado tercerizado que, bueno, facturaba honorarios, ¿no? Claro, y cuando empezó a hacer recurrencia, lo llamé, hice una reunión y le digo, bueno, yo pensaba, digo, estoy hace poco, pensarán que puedo ser extranjero, me ven en la cara, no me doy cuenta que hay algo. Y bueno, para hacerse las cortas, me dice, no, lo que pasa es que, claro, en esto de tener que, estando lejos, no estaba yo no estaba en la, digamos, la planta con los operarios, ¿no? Que trabajaban todo el tiempo, 3 turnos, las 24 horas, muchos operarios, y claro, me dice, lo que pasa es que casi toda la semana tengo que ir para allá, que allá le llaman correr, ¿no? Es echar a alguien. Me convoca ahí el gerente de planta para echar a despedir a alguno, y bueno, era todo eso que tenía que ir, después todo lo que es, bueno, cada país diferente, pero la burocracia, ¿no? Que tiene que ver con formalizar todos esos convenios y demás. Y claro, ahí, bueno, detecté que había un tema central para ver qué pasaba, porque casi que resultaba una anécdota el costo en sí, los honorarios, contra lo que además representaba esa situación, ¿no? Porque de lo que implicaba de potencial riesgo de
temas así de juicios laborales, lo que implica el know-how de tener que reemplazarlo con alguien hasta que aprende sus labores y demás, o sea que incuantificable. Y la cuestión es que, miren, como si lo hubieran puesto mal, no lo hubiera visto con el indicador, el fenómeno. Uno podría pensar, a ver, ¿qué podríamos poner como indicador de este tema como KPI? Y por ejemplo, en Argentina podría ser, vieron que el formulario de las cargas sociales, que es el 931 con el que se pagan en AFIP, tiene un lugar que dice cantidad de personal de ese periodo, ¿no? Al cierre de ese periodo. Podría ser un indicador, ¿no? A mano, no estaría tentado a decir, bueno, este es un indicador del personal y poner eso, y a ver cómo va, cómo se mueve. Si yo hubiera puesto eso, ahí nunca se hubiera visto ningún problema. ¿Por qué? Porque por ahí, no sé, supongan que se quedan 100 y hubiera visto 100, al otro mes 101, 102, 98, o sea, algo porcentualmente como está ahí, que ya está normalizada, ¿no? Porque un 2% de variaciones lógicas que no. Pero no lo hubiera visto nunca y el fenómeno sí pasaba. ¿Por qué? Porque eran, supongamos 100, pero no eran los mismos 100 cada mes, cada cierre de mes. Eran, si uno veía las listas, habían cambiado 20 en ese mes. Seguían siendo 100, pero en eso que había 20 que se habían despedido y 20 nuevos, ¿se dan cuenta? Entonces no hubiera representado nunca lo que estaba pasando. Entonces, que él sí lo representa, esto que es rotación de personal, people rotation, es averiguar qué baja sube y compararlas contra las que había al inicio. Y ahí sí se ve cuánto rotó el personal. Fíjense, con esa sutileza, también en cuanto a cómo uno construye un indicador, cómo te puede dar la representación de lo que está pasando o no. ¿No? También es un buen ejemplo que muestro por esto, ¿no? Y después, bueno, el resultado es que tiempo después de medirlo, que era obviamente muy rojo y con mucha rotación porcentual, ahora ya cuando ya estaba después de un tiempo normalizada, ¿no? Pero bueno, surgió de alguna manera también dirigir bien el indicador, ponerlos, como por decir, en la tapa de los diarios para que todos estén atentos y mirando ese factor, y bueno, fue el principio de gestionarlo y de resolverlo, ¿no? Otro temita conceptual que después en el paper este que vamos a recordar de Mauricio, creo que está también mencionado más a fondo todavía, que está muy relacionado a lo que sería la taxonomía de los indicadores, ¿no? O sea, que conceptualmente. Y otro factor importante que yo digo para que sean todavía mejores los indicadores, estos KPI, ¿no? Más allá del formato que uno les dé, es tratar de, antes de lanzarlos, consensuarlos y verlos con el destinatario. Si uno va a ser el que va a generar esta información, obviamente, ¿no? Es decir, por ahí técnicamente el destinatario no sabe todas las cosas que por ahí ustedes saben de qué implica cada indicador. Entonces, primero explicar que se entienda qué representa ese indicador y casi ponerse de acuerdo en estos, inclusive colores de semáforo, para que más allá que esté la referencia, ya sepa por qué es verde el verde en cada uno, por qué es amarillo y por qué es rojo. Entonces, después cuando ya lo esté leyendo, consumiendo cada vez que se generen, va a ser mucho más útil para cada destinatario y va a generar menos preguntas. Si no, queda como muy abierto a la subjetividad o a la confianza de que lo esté generando, porque aún con la mejor voluntad puede no ser lo que piense que está bien, para el otro por ahí no está bien, está mal, ¿no? Entonces, es otra cosa importante, en el relevamiento, en el mapeo con cada destinatario, tratar de generar un ida y vuelta y consensuar un poco los indicadores y también hasta las colores de semáforo que se van a dejar como rangos, ¿no? Y además actualizarlos frecuentemente, no le digo todos los meses, pero en esto que los negocios son dinámicos, una vez al año mínimo, quizás más frecuente, mejor todavía, eh, no dejar, ¿no? Que eternamente nada que se definió, este rango es verde, este rango es amarillo, este rango es rojo, o estos son los indicadores, por ahí no sé, el people rotation ya se corrigió, y bueno, capaz que en esto que deja una hojita muy resumida, capaz que habría ya que sacarlo y darle lugar a otro que por ahí en la dinámica del negocio empezó a ser más representativo y requiere de poner ese foco, ¿no?
sea, que es otro concepto también al pasar que les quiero dejar, ¿no? ¿Vamos bien? Ahí los estoy viendo, ¿eh? Los sorprendí de vuelta con las camaritas apagadas. Ahora saco otra foto para... Eh, ¿Cómo van hasta acá? ¿Comentarios, preguntas, dudas? Quiero escucharlos, ¿sabes? No me gusta hablar a mí solo. ¿Se les hace sentido lo que vamos viendo hasta acá? Sí, como que siento que sin lo anterior no tendría sentido el tablero de comando y como que ahora, o como que en el tablero, los ejemplos que mostraste recién, o sea, necesitamos el presupuesto y todos los contenidos que antes vimos. Vieron que es como un resumen, no hay información nueva, ¿no? O sea, también es un ejemplo, podría tener otros indicadores, pero ahí podría haber, por ejemplo, también les podría mostrar más, un montón de ejemplos. Ahí yo he hecho tableros de control en base a los índices y ratios, vieron que se ven, no sé, en la administración financiera, liquidez, prueba ácida, rotación, también podrían transformarse perfectamente en un formato así de tablero de control, ¿no es cierto? O sea, el contenido es amplio, ahí verán conceptos de recursos humanos por ahí, de producción, de venta, financieros puramente. Por supuesto que un tablero de control menos genérico y más aún, no sé, imagínense, ahí nada más teníamos ventas como un solo KPI, ¿no? Para ese destinatario. Ahora, si imaginamos un tablero de control en esa misma organización que eran 366 millones de ventas y amarillo por -5 con el presupuesto, ¿no? ¿Se acuerdan? Si pensáramos en un tablero de control que tengamos diseñado para el gerente ahora comercial, ¿les parece que pondríamos todo eso y nada más que ese indicador de ventas general, global? ¿O cómo se les ocurre ese traje a la medida, aunque sea la misma organización y para el mismo periodo, para ese destinatario? ¿Qué les parece? ¿No le pondríamos más de qué tipo de enfoque al gerente comercial? ¿Qué le pondrían? ¿Le darían lo mismo? ¿Le interesará tanto el saldo a favor de IVA o qué le pondrían? ¿De ventas nada más le pondrían eso, un solo número de general? ¿O tendría que tener un panorama un poquito más profundo de ese aspecto que es el que tiene bajo su responsabilidad? Vamos, ¿Podría repetir la pregunta? sí. Si fuera el destinatario, yo le dije que este era como uno general, ¿no? Muy amplio y resumido de cómo le va el negocio, este tablero de control que le mostré el ejemplo. Si esa misma organización y para ese mismo periodo, esto que le decía que no es uno solo, puede haber conviviendo un montón de tableros de control en cualquier organización. Si quisiéramos diseñar uno para el gerente comercial, el que tiene a su responsabilidad toda la parte comercial del negocio, ¿le pondrían esos mismos indicadores que acabamos de ver? Y, por ejemplo, en las ventas nada más le dejarían ese monto de ventas y ese amarillo con respecto a la venta total contra el presupuesto, o le agregarían más de algún tema y le sacarían de otro que por ahí a ese destinatario no deberían interesar ni tendría mucha injerencia. ¿Podríamos agregar ventas por productos? Por ejemplo, ¿no? Esa Comisiones ventas por totales ventas también. agregarle, ¿cómo? Comisiones por ventas o algo así también. Comisiones por ventas podría ser también. Eh, Segregado por, qué sé yo, por zona geográfica, como decía, por producto, por línea de producto, por clientes, ¿no? Capaz que si vamos a que después le diseñamos un supervisor que está más abajo de ese gerente comercial, capaz que ese va a tener nada más que muy analítico por cliente y por cada vendedor que depende de ese supervisor, un mucho más analítico y casi va a tener solamente información comercial. ¿Se ve lo que les quiero mostrar en esto del enfoque? Como genérico de cómo mirar la herramienta y cómo diseñarla y cómo
cómo aterrizarla a cada, no solo a cada organización, sino a cada usuario, ¿no? Que tendría que cambiar por esa lógica de las esferas de incumbencia que tenga cada uno. Cuanto más abajo en la responsabilidad, imaginamos algo más analítico, y cuanto más arriba vamos, algo más resumido, pero que abarca más globalmente toda la organización, como el que vimos recién. ¿Ok? Bueno. Bueno, vamos a seguir. Qué callados que están hoy, ¿eh? Me hacen quedar mal. ¿Vieron como cuando hay un nene que le quiere hacer, están grabando y le quieren hacer que haga todas las morisquetas y ese día no hacen nada? Ustedes están igual. Está quedando grabado y dicen, qué curso apático, no, se les puede arrancar una palabra. Bueno, vamos a seguir a ver si los logro. Les voy a mostrar otro ejemplo más de tablero de control. Ojo, creo que había sido vos, Catalina, ¿no? Que habías dicho, te dijiste tablero de comando. Lo que vimos recién fue un tablero de control, ¿eh? Acuérdense de esto que les empecé a decir la diferencia. Todavía no vimos tablero de comando. Este es tablero de control o dashboard, como sinónimo en inglés. Les voy a mostrar rápido otro ejemplo para que vean otro ejemplo de tablero de control o dashboard, mucho más, como me gusta mostrar a mí también, así como medio como más de la más terrenal y no tan de negocio, sino más cotidiano. Por ejemplo, alguien que estuviera manejando redes sociales, ¿no? Y gestionando redes sociales, podría tener también perfectamente un esquema así con colores de semáforo tipo dashboard o tablero de control. Les presento de vuelta. Fíjense, este es un ejemplo de redes, ¿no? Automatizado, redes con seguidores, LinkedIn, qué sé yo, YouTube, etcétera, con, bueno, todo lo que son indicadores propios de esto, ¿no? De seguidores, etcétera. También lo del semáforo, y también acá visto como esto que digo, tipo velocímetro, ¿no? Donde está el rango rojo, amarillo o verde, también para que vean un ejemplo de esto. Puede tener un mapa aquello mundial de donde están en la presencia geográfica, es decir, también el formato es muy amplio, ¿no? Pero bueno, para que vayan viendo esto también, ¿no? Que no se queden con, diría, de un solo ejemplo muy concreto y para una empresa, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos a meter en, ya visto un poco lo que es tablero de ejemplo de tablero de control o dashboard, en lo que sería tablero ahora sí de comando o cuadro de mando integral o balance scorecard, ¿ok? ¿Están viendo ahí? Alguien me dice por audio si... No les compartí todavía. No se los comparto. Ahora sí, ¿verdad? ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, ya sabes. Sí. Sí, se ve. Bueno, este es otro instituto, así como vieron cosas del IAPUC o de costos, también muy inquieto en la parte más financiera, ¿no? Que es el IAEF, Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. En este caso es una ponencia de tablero de comando, como me gusta mostrarles a mí, cosas que se puedan aplicar en principio en Excel, ¿no? Ya vamos a ver que, como en todas estas herramientas, cuando ya empiezan a tomar una dimensión importante, a lo mejor ya se empieza a complicar, ¿no? Llevarlas en Excel, pero se puede, ¿no? Por eso también les muestro con ese enfoque. Voy a recordar rápido porque tiene esta presentación, que también la tienen en el Web Syllabus, para que la lean, pero toda la primera parte son temas estratégicos, ¿no? Porque como les decía, está muy vinculado a la estrategia. Entonces son temas
típicos de temas estratégicos, más que en sí de la herramienta, ¿no? Así que los pasos metodológicos. Pero es otra manera, ¿se acuerdan cuando vimos planeamiento y control presupuestario? Decíamos, tiene esa bondad de unir esos dos mundos que si no quedan como esa abstracción que queda si no en el cuadrito de la misión, visión, valores de la estrategia y nos permite aterrizarlo a todos los rincones operativos del negocio. Bueno, otra manera también es el tablero de comando para que puede llegar a lograr eso, ¿no es cierto? Pero ven, son todos temas bien estratégicos, esto que digo, visión, valores, planes de acción, un ejemplo así general. Acá es el primero que me querría detener porque es estas 4 perspectivas que les había adelantado que tenía que tener como mínimo, ¿se acuerdan? Para poder considerarse un tablero de comando, balance scorecard, que son estas 4 que están mencionadas en esta diapositiva. La perspectiva financiera, la perspectiva de los clientes, la perspectiva de los procesos internos de la organización y de formación y crecimiento. Los nombres igual van cambiando, ¿eh? Algunos le llaman aprendizaje, tiene más que ver con con lo que diríamos recursos humanos, ¿no? de la organización. Esas 4 conceptos de perspectivas son las que como mínimo tienen que estar abordadas. Le digo como mínimo porque, por ejemplo, ahora está muy, digamos, en boga hace un tiempo, por ejemplo, una perspectiva que tiene que ver con el balance social, la responsabilidad social empresaria, y también entonces se meten en estos esquemas y sería la perspectiva más, pero bueno, como mínimo tiene que tener estas, ¿ok? ¿Qué implica? ¿Se acuerdan que los KPIs dijimos que los tenían todos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esos temas estratégicos y perspectivas que vamos a abordar en ese, como mínimo en este tablero de comando, balance scorecard, cuadro de mando integral, después sería este tipo de enfoque, ¿no? Esto que les digo de la trazabilidad estratégica. Es decir, tenemos acá, ven, las 4 perspectivas, ¿no? Que mencionamos recién, finanzas, clientes, procesos internos, aprendizaje. Va a haber objetivos estratégicos, o sea, cada uno de estos es un ven, que supongamos que tenemos acá 6 en cada uno, ¿no? Para el ejemplo, 6 indicadores X, ¿no? Hasta acá sería un poco lo que vimos en el tablero de control del ejemplo anterior. Tenemos un indicador que devolvió determinado valor y eso dio un determinado color de semáforo, que sería un KPI, ¿no? Todo esto serían KPIs, que también están en un tablero de control o dashboard, como el que vimos. ¿Pero por qué? Inclusive hasta en ese dashboard que les mostré, casi que podemos decir que estaban las 4 perspectivas, ¿no? Porque había cosas financieras varias en esos indicadores, esos semáforos, de clientes también había de procesos internos, había de recursos humanos, como ese People Rotation que estuvimos analizando, o sea que estaban, aunque por ahí no con mucha profundidad, pero las 4 perspectivas. Sin embargo, ese no podía ser un tablero de comando o balance scorecard. ¿Por qué? Porque además de las 4 perspectivas, como mínimo, tienen que estar abordadas cada KPI, no queda nada más que con el KPI, con el valor y el semáforo, como vimos sino que además tiene que haber esta trazabilidad estratégica que acá se plantea más claramente, ¿no? O sea, el objetivo estratégico de cada KPI, el KPI en sí, el color del semáforo seguramente, y después las palancas o inductores de ese proceso y las iniciativas estratégicas y planes de acción que vamos a tener para concretarlos. De cada uno tenemos que tener todo eso, ¿no es cierto? No solo tener el KPI, aunque tuviéramos las 4 perspectivas estas mínimas abordadas. ¿Ok? Acá hay ejemplos, ¿no? Por ahí queda, de esa trazabilidad estratégica, por ahí no queda tan claro, ¿no? Empezamos con un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Como está ahí, para poder meternos. Imagínense la diferencia, qué sé yo, ahora viene después de toda esta cuarentena y todo, decimos, ¿cómo tenemos que bajar de peso, ¿no? Sería un objetivo estratégico de la vida cotidiana. Bueno, ¿cuál sería el KPI? Y lo voy a tener que medir con qué, cuando me subo a la balanza, con los kilos que diga la balanza, ¿estamos de acuerdo? Ahora, hasta ahí no puedo no voy a hacer demasiado de gestión, ¿no? La idea de esto es decir, bueno, ¿y cuáles van a ser los inductores de ese KPI? Y las horas de trote, horas de gimnasia, la cantidad de dulces de la dieta, y las iniciativas estratégicas para lograrlos, y bueno, será un plan de trote, un programa de ejercicios y una dieta sin dulces. ¿Te das cuenta?
Llevado ya a las perspectivas estas propias que tenemos que abordar, que es aumentar competencia de los vendedores, y bueno, el KPI será por ejemplo, la evolución del desempeño, inducir las horas de capacitación, iniciativa estratégica, un programa de capacitación. Si pensamos en los procesos internos, un ejemplo típico, mejorar la calidad de los productos como objetivo. Bueno, el KPI puede ser la encuesta de calidad que hagamos de la calidad a nuestros clientes. Los inductores pueden ser la cantidad de rechazos que haya de los clientes, los porcentajes de productos defectuosos. Y las iniciativas estratégicas será para lograrlo implementar que yo las ISO 9000, que son las ISO, bueno, hay un montón, ¿no? Pero típicas de calidad, un programa de calidad total, etcétera. ¿Okay? Bueno, y así tienen con aumentar la lealtad de los clientes, bueno, tienen diferentes enfoques con cada una de esas perspectivas que mencionábamos, ¿no? Además de la financiera, que es la más evidente porque es la que uno está más acostumbrado a medir, ¿no? Pero justamente esa mirada más holística que tiene o que propone el tablero de comando, es decir, hay palancas de valor estratégicas que no solamente pasan por temas financieros, ¿no? Sino también por justamente temas con los clientes, internos, de recursos humanos. Esta es un poco la idea que está detrás de todo esto, ¿no? Y miren, acá para que lo vean también y lo imaginen como si puede pasar en un Excel. Esto es de hecho digamos, aunque es un PowerPoint, es de hecho, se puede imaginar una planilla resumen de Excel para poder llevarlo en Excel. Que fíjense, cambian acá el periodo y es una pantalla con hipervínculos, con las 4 perspectivas, ¿eh? Financiera, clientes, procesos, interna y aprendizaje, ¿no? Bueno, todos esos nombres que van cambiando también, pero refieren conceptualmente esos temas. Y ven que tienen de cada uno de determinados KPI en el ejemplo. Muchos estaban en el tablero de control que vieron, ven rentabilidades, bueno, índice, ven, el famoso ROE, rentabilidad sobre el patrimonio neto, índice de liquidez, días de ventas a cobrar, ¿se acuerdan que se lo teníamos también? Rotación de mercadería, que también lo teníamos con otro nombre, colores de semáforo, es decir, parecido al otro, también los colores de semáforo, tenemos perspectiva de cliente con más profundidad quizás que el otro que tenía poquitas, pero estaban las 4 perspectivas de alguna manera, ¿ven? Acá tenemos capacidad de producción, ¿se acuerdan el otro? Costo unitario, del mix, o sea, había temas de procesos y de aprendizaje, bueno, no con tanto desarrollo, pero estaba, por ejemplo, por acá está rotación del personal. Ahora, ¿qué tiene que es tablero de comando? No está puesto acá, pero es una planilla que ven que estos azul son hipervínculos. Si a algún usuario le interesa, bueno, esta es la más genérica, ¿no? El golpe de vista más amplio de la vista de abuelo de pájaro. Ahora, yo soy no sé, el que le interesa ver índice de día de cuentas a cobrar. Entonces, le pico acá y me va a llevar a la otra hoja que tiene toda esa trazabilidad que vimos estratégica y a lo mejor tiene qué colores y cuánto dio ese valor para que esté rojo y qué colores lo habían hecho con el velocímetro amarillo o verde. ¿Se acuerdan? O sea, tendríamos para el que lo quiera de cada ítem todo ese enfoque más profundo y con esa mirada de trazabilidad estratégica también que propone este tablero de comando, balance scorecard, cuadro de mando integral. Que en el otro no, en el KPI, bueno, ya está, es un tablero de control o dashboard, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguno que quiera preguntar algo, comentar algo? ¿Alguien que hable? No venimos bien. ¿Sí? Bueno. Bueno, también se utiliza mucho el análisis que se llama what if, ¿no? Como de escenarios, ¿no es cierto? De diferentes indicadores, que también, como cuando hablábamos también de emprendimiento y control presupuestario, ¿no? Siempre es útil, ¿no? Para este tipo de cosas. Bueno, después vuelve toda una parte también más de estrategia, que no es que no sea importante, pero digo, no va al foco de lo que, propiamente de lo que queremos hablar. Errores más comunes de la implementación, esto que hablábamos un poco, ¿no? Que olvidarse que el proceso es dinámico y no estático, pensarlo como un sistema de control y no como un sistema de gestión de la estrategia, que es solo para la gerencia, que es para imponer decisiones, que lo haga el consultor, ¿no? Van a encontrar en cuando si lo leen después, todo esto que yo estoy pasando rápido, van a encontrar muchas similitudes con toda esa parte filosófica, entre comillas, que hablamos de toda la presentación inicial de planeamiento y control presupuestario, por hecho son
dos caminos para un poco buscando lo mismo, ¿no? De diferentes lugares seguían. Y a veces complementarios también, ¿no? No es uno u otro, pueden convivir perfectamente. Y de hecho, este es lo último que les quería mostrar de esta presentación, detenerme en esto que es muy visual de este tema en sí, pero creo que hasta de todo, casi más estamos prácticamente, por lo menos por mi parte, ya es mi última clase, ¿no? De contenido, pues ya viene la próxima, el miércoles ya va a ser de los trabajos prácticos, repaso, lo del examen, así que casi es una despedida también de la parte de la cursada en sí, ¿no? Y esta pantalla creo que es muy apropiada, casi como cierre, porque resume algo que me gustaría que se lleve en esta altura, que es que no piensen que, por ejemplo, ahora estamos en Balance Scorecard, es una escalera esto, ¿no? Que la información de gestión la piensen como una escalera en una organización. ¿Qué quiere decir esto? Acabamos de ver, yo diría que es el último escalón, es la cereza del postre, ¿no? Tener un Balance Scorecard o cuadro de mando integral o tablero de comando. No porque no lo podamos tener de entrada en una pyme, un negocio que recién comienza, pero no tendría, ahí sí parecería un derroche de recursos que todavía no está preparada la organización. Es como una escalera que no va pisando y te va a preparar. Si quieres hacer 3 escalones, te va a caer seguro, ¿no? Piénsenlo de esa manera. Es decir, en esto que vimos recién, Balance Scorecard, ¿podemos hacer algo de entrada una planilla Excel así como la que vimos hace un ratito? Sí, seguro que la podemos hacer. Ahora, para hacerlo en algo concreto, la perspectiva de recursos humanos, ¿no? Todos esos indicadores, si no tenemos por las características de la organización que todavía no se desarrolló, ni siquiera alguien a cargo propiamente del área, ¿va a tener sentido a esa altura hacer todo ese desarrollo? Va a quedar en algo vacío, no vamos a gestionar nada con eso, ni a tener ninguna iniciativa estratégica de cualquier cosa que aparezca como indicador de gestión o como el tablero propiamente dicho. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay como una maduración en la información, en los reportes de gestión, que hay que pensarla de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo empiezan las empresas? Y encontramos sobre todo en las pymes, como me gusta pensarlo a mí, que es donde seguramente van a tener las mayores posibilidades de desarrollarse profesionalmente en el futuro, porque son la gran mayoría de las empresas y de los negocios, ¿no? Arrancan con planillas de cálculo, los viejos queridos Excel, y una contabilidad con un enfoque puramente para la contabilidad obligatoria, con ese perfil fiscal que es pagar los menores impuestos posibles, y eso es lo que nos encontramos. Y bueno, después aparecerá, por ahí poder ya haber implementado planillas de cálculo con más enfoques, más sofisticadas, y agregarle ya una contabilidad interna ya no con ese perfil fiscal y anual, sino ya acotarlo a mensual para que sea más oportuna para la toma de decisiones, agregándole algunos indicadores. Después a lo mejor ya podemos pensar en tener un software propiamente de gestión que reemplace y ya integre algunas cosas que se llevan en planillas de cálculo, empezar a tener todo esto que hablamos del planeamiento y control presupuestario. Después a lo mejor podemos ya pensar, no necesariamente es esta orden, podemos tener antes un tablero de control, que es el paso siguiente, pero digo, pensarlo como escalera más que nada, ¿no? Después podemos ya pensar en dar ese paso de tener tableros de control, como vimos recién, con desvíos, con semáforo. Obviamente no podríamos tener desvíos presupuestarios si no tenemos antes un sistema de planeamiento y control presupuestario, ¿se dan cuenta? Podríamos tener tableros de control, sí, pero no con la misma riqueza. Y finalmente el Balance Scorecard quizás como último peldaño. Y si hay empresas que no llegaron ahí, está todo bien, no es que necesariamente haya que tener eso hasta el último peldaño. ¿Se dan cuenta? Y hay muchas que no lo tienen y que no tienen y que se quedan. Es más, ninguno es un compartimento estanco. Si alguno por ahí trabaja y lo quiere relacionar, van a encontrar que generalmente conviven con este perfil varios peldaños al mismo tiempo. De hecho, la planilla de cálculo de Excel sabemos que no desaparecen nunca, ¿no? Porque son irreemplazables para algunas cosas. Pero, digamos, lo que les quiero dar es esta noción de que no se queden con que es todo o nada o todo de golpe, sino cuando uno quiere ya pensándolo como profesionales, ¿no? Pensarlo con esta dinámica de escalera. ¿Ok? Bueno, después seguimos ya con temas ya de si lo quisieran implementar todo esto ya con sistemas, ahora sí, de software, ¿no? Acá en Presap, Ventor, Tango, Begerman, todos por el software conocidos comerciales que abordan diferentes enfoques, ¿no? Pero bueno, ya no es el Excel con el que arranca
con el que arranca todo esto. ¿Ok? Bueno, así estoy yo después de todo y así es como me los imagino ustedes cuando están con la camarita apagada, miren. Se las tenía que decir antes que termine el curso. Bueno, ¿cómo se sienten? Hablen algo, no me van a quedar mal que está quedando grabado esto. Pregunten algo, comenten algo. Si no, después cuando se busquen van a decir, miren, en este estoy yo, y van a estar como unas estatuas. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció interesante el tema? Abarcador, le vieron la beta como para el día de mañana de profesionales pensar en implementar estas cosas, su utilidad, su enfoque. ¿Sí? Más o menos. ¿Les quedó claro la diferencia entre tablero de control o dashboard y tablero de comando o cuadro de mando integral o balance scorecard? ¿Sí? Bueno. Bueno, yo voy a seguir intentando sacarles alguna palabra, a ver si puedo con otra presentación. También a esta altura, acuérdense que está por ahí en el programa, pero ya ahora que esta es la última clase, ya están en condiciones de mandarme también eso por mail, esa ficha que hay de tipo encuesta, ¿no? En la parte de archivos generales creo que está. Así que bueno, esa muy agradecidos también, la tomo muy en cuenta, ¿no? Es el momento de ustedes de hacer un feedback, no, que sean sinceras, ¿no? Ni va a tener ninguna ponderación los elogios en cuanto a nota, ni las críticas, ni para bien ni para mal, ¿no? Justamente se valora la sinceridad en la retroalimentación, ¿ok? De hecho, normalmente en épocas presenciales las hacía que puedan ser anónimas, lo que pasa es que en este contexto es medio difícil que sean anónimas, no se me ocurre cómo, pero sí les voy a agradecer mucho que antes del parcial, que es como está planteado también el cronograma, se toman esos minutitos para completarla y enviarla, ¿ok? Una duda para hacer el Sí. parcial. ¿Va a ser como el primero que fue de 40 minutos, una hora, o va a ser de las 2 horas? Qué triste que abran la boca para preguntarme el Es que parcial. justo mencionó el parcial y me cayó. Yo me lesioné, dije, alguien que va a preguntar algo, no, parcial. Ya vamos a Usted hablar dijo del la parcial. palabra parcial. El miércoles va a ser día de hablar de eso. Así que Listo, dale. ya va a haber momento. Bruno, yo tengo una preguntita que mencionaste recién de la encuesta. ¿Dónde podemos ver esta encuesta? ¿En el web syllabus? Sí, creo que está en la parte, si mal no recuerdo, no lo tengo acá a la vista. A ver, esperen que voy a entrar yo también. A ver si está, por ahí no está, le estoy pidiendo algo que no está, pero creo que sí estaba. Hay un archivo que se llama Encuesta Interna del curso primer Esa. cuatrimestre de 2019, pero calculo que Es la última vez que la actualicé, pero es esa, digamos. Le agregan nada más que al final el apellido y nombre, digamos, o le ponen el apellido y nombre, digamos, al archivo. Así como está, no se maten mucho en la parte estética, por ahí se corre algo, eso no importa el contenido, ¿ok? Así que eso sería y para antes del jueves que viene. Ya una vez que, yo calculo entre lunes y miércoles, ¿no? Ya que se ha liberado de poder haber enviado el trabajo práctico que tiene el plazo hasta el domingo. Ahí se toma un descansito del estudio para el parcial y mandan el mail. ¿Les parece? Sí. Le hago una consulta, profesor. Sí, Con claro. relación a la defensa del trabajo en grupo y los 3 minutos, ¿en los 3 minutos tendríamos que hablar todo el grupo o podemos organizarnos el grupo para dividir, digamos? A mí me gustaría que algunos hablen, representantes, porque justamente es donde uno se da cuenta que no hay
no quiero herir susceptibilidades, pero ya saben a lo que me refiero, ¿no? O sea, que hasta sea una llave interna entre ustedes para que todos, hablando mal y pronto, se pongan las pilas y hayan participado y sepan de lo que se habló y de lo que relevaron, ¿no? Porque si no van a quedar, aunque sean 3 minutos, uno se va a dar cuenta. O sea, la idea es que ya desde el punto de vista de quienes estén, va a ser una mirada, no, tal faltó, bueno, no estará, pero, o sea, va a tener alguna ponderación también, aunque mínima, pero la presentación, ¿no? Quiénes lo presentaron, quiénes hablaron, quiénes no estuvieron, si llegaban a abordar en esos 3 minutos todo lo que querían decir o hubo que cortarlo para seguir y que todos puedan hablar. Eso básicamente. No hace falta que hagan un PowerPoint, ¿no? Necesariamente, pero sí piensen que los 3 minutos sí van a ser, digamos, tipo cronometrados, porque si no, ya saben que son muchos grupos y también tenemos que hablar de algunas otras cosas. Así que si no van a estar cortados, y bueno, eso sí va a quedar mal y eso lo tienen que saber. Cuando uno tiene una presentación y tiene un tiempo asignado, les va a pasar mucho en el futuro. Es otra habilidad que está bueno desarrollar, ¿no? Y mucho más en grupo para organizarse en base a eso. ¿Ok? Perfecto, gracias. No, ustedes. Bueno, ahí aproveché para fijarme en el web Sila, en reporte de gestión tienen esta presentación que les acabo de mostrar del IAF de tablero de comando, tiene el ejemplo del tablero de control con semáforos, tiene un ejemplo de un Gantt, vieron también para integrar temas que vieron para ir en otras materias, vieron el Gantt que sirve para esto de proyectos, ¿no? De en qué momentos temporalizar proyectos, a veces se complementa con el PERT, ¿se acuerdan? Tipo camino crítico, bueno, todo eso se puede aplicar en general a todos estos proyectos, como también cuando hablamos de presupuesto, calendarizar un presupuesto para que salga bien en toda esa interacción que debería tener en toda la organización. Bueno, y acá tiene un ejemplo de Gantt, pero más así como de consultoría, un ejemplo real que yo a veces hago en las consultorías para pymes, de cómo van a ver cómo eso como escalera que les mostraba siempre, pero más aterrizado, ya más concreto y más fino, ¿no? En los temas que se abordan, que los van a reconocer perfectamente. Bueno, muchos los vimos en las clases. Y esto, ¿no? De cómo en un proyecto de un año y medio, de 2 años, como, bueno, tenés que tener una cosa para tener aquello. No puedes estar pensando en hacer análisis marginal, sino previamente clasificaste los costos, ¿se dan cuenta? Bueno, eso a nivel como lo que vimos, pero todavía más aterrizado y más concreto, ¿no? Y después esta revista Enfoques, que es de... bueno, No estás compartiendo pantalla. no, esto ya sé, pero digo, le estoy leyendo los archivos Ok. que están en el web syllabus, en la categoría 11, que es reporte de gestión. ¿Okay? El que no tienen, pero que sí les puse en la sección links, pero no está acá, que se lo tienen que bajar directamente, pero es descarga gratuita ahí de academia.edu, es el que vamos a ver ahora, ya para cerrar, que es el paper de Mauricio de Lambertucci, el titular de cátedra, que se acuerdan que se los comenté en su momento, y ese lo tienen en links. Está referenciado, vieron que hay una sección en web syllabus que es links, lo lleva ahí y ahí se lo descargan gratuitamente. O que tienen que poner ahí, no, gracias, no sé qué, ya lo van a ver ustedes para esas cosas, son mejores que yo. Pero bueno, ahí se descargan el paper, el PDF y bueno, les queda también. Pero es este tema también, ¿ok? Bueno, y archivos, la encuesta está, entonces sí, en archivos varios del curso. Dentro de eso es un Excel que se llama encuesta interna del curso, primer cuatrimestre de 2019, bla, bla, bla. Complétenla, bueno, si pueden ahí con el detalle de los ayudantes, toman el trabajo dentro de la parte práctica con los números de referencia que tienen, mucho mejor, ¿no? Cuanto más analítica de la conciencia le hagan, se agradece mucho, pues después la miramos, sobre todo con el equipo de ayudantes y todo, así que valoramos ese esfuerzo que se puedan tomar. Bueno, cierro el web syllabus. Y ahora 2 cositas más les voy a presentar. El primero es este que acabo de verificar que está también, que es una revista que ya algún otro material les compartí, que era esta revista que a veces me piden colaboraciones, Enfoques, de editorial Thomson Reuters, La Ley.
En este caso, van a encontrar ahí un artículo, ahí lo están viendo, ¿verdad? El índice. Sí, sí. Sí, sí, ahí se está viendo. Sí, ¿no? Alguien que me confirme por micrófono. Sí, sí, ahí se está viendo. Sí. Uy, se escucha medio cortado, pero interpreté que es un sí. Sí, profe, sí. No sé si ahí se escucha mejor. Bueno, acá ven, acá en la página 107, enfoques, implementación de información de gestión en PyME, justamente. Acá van a encontrar, ahora voy a ir directamente ahí, esa página 107. Mucho de lo que hablamos, ¿no? Para que tengan también otro sustento escrito, podríamos decir, de todo esto, que es casi un aterrizaje de mis experiencias también profesionales, ¿no? De consultoría así enfocada en pymes. Acá, que propuse esto, ¿no? Tener información oportuna para controlar la gestión, la toma de decisiones, con las características de una pyme, que primero están referenciadas. Características no solo en lo que se suele diferenciar para hacer una pyme, que es monto de ventas, bien activo, personal, sino más enfocado en lo que es el tipo de información que nos encontramos, ¿no? Que es esta orientación fiscal, anual, ¿no? Que realmente ni se la mira. Y bueno, partimos de eso generalmente. Y bueno, eso no tiene que ser un obstáculo, sino bueno, a partir de eso, cómo vamos a construir y en esta idea de escalera, poder ir llevando, y ven acá hablamos de KPIs y Performance Indicator que estuvimos hablando, de Balance Scorecard, de Kaplan y Norton, ¿no? Que son estos que les digo de Harvard. Esto en la escalerita que les mostré recién en la presentación, acá está planteada, pensarlo como etapas, como escalones de una escalera. Algunas experiencias en la estructura, de cómo implementarlo. Esto que le decía que lo tiene aparte de un archivo aparte, el ejemplo así de un Gantt, es un Gantt, ¿ven? En un proyecto de un año y medio, y van a ver cuando le hagan un zoom, son todos estos temas, son cosas que técnicamente y conceptualmente la gran mayoría las hemos visto acá, por ahí en otras materias también las vieron, como para integrar también temas de sus carreras y cómo las podríamos aplicar a una consultoría, ¿no? Bruno, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. De ese cuadro ese de Gantt que está también en el Web Syllabus, ¿es de una Sí. empresa como que recién empieza? O sea, en un año y medio llegarías a lo máximo que sería el tablero de comando. Mira, no es una empresa que podría serlo, ¿no? Es más, casi te diría que sería más fácil en una que recién empieza que en esto, que es una que ya está en marcha, pero con las características estas que le decía de una pyme, que implican, a veces vieron que es mejor construir sobre cero que tener que por ahí derribar algo y construir después, ¿no? Esto se da mucho, pero por ejemplo, bueno, doy cursos que a veces, cuando ya doy cursos y ya saben de lo que estoy hablando, allana un poco este camino, ¿no? Fíjense que el primer punto, por ahí no llegan a leer, pero es ya cuando uno se va empapando del negocio, hacer un análisis FODA, ¿vieron? ¿Se acuerdan? Eso lo vieron en otras materias, fortaleza, oportunidad, debilidades, amenaza, para, bueno, construir también todo eso técnico, pero que vaya sobre lo estratégico, en definitiva, ¿no? Y de paso ir conociendo el negocio. Y bueno, así se plantean, pero no, igual el tiempo es una referencia que tiene que ver mucho con que está en el trabajo, está que la variable de ajuste, pensando en pymes, otra característica de las pymes es que no tienen grandes recursos, a diferencia de una gran empresa, para destinar estas cosas que como no son obligatorias, aunque sean importantes, como que siempre hay algo más urgente en donde aplicar esos recursos escasos, ¿no? Entonces, considerando eso que es una variable habitual dentro de ese entorno pyme que está pensado en sí este trabajo, y este GAN también, la variable de ajuste termina siendo la dedicación mensual. Esto viéndolo, se los digo del lado así como tu pregunta, del lado del consultor que desarrolla todo esto, ¿no? O sea, en un año y medio a lo mejor es si lográs que puedan destinarle por ahí, no sé, que la consultoría termine representando, no sé, una dedicación de 20 horas por mes.
mínimo. Y bueno, con 20 horas por mes, a lo mejor un año y medio, con el acompañamiento además y el involucramiento de la organización también, para que eso suceda con esa velocidad, por ahí lo podés tener un año y medio. Ahora, otros te dicen, para que justamente no sea el tema de recursos algo que limite como podría lógicamente ser, decir, bueno, no te da para pagar los honorarios de 20 horas por mes, bueno, a lo mejor se va a estirar a 2 años y medio, y lo hacemos con 10 horas, con 5 horas, ¿se dan cuenta? Tardará más, pero lo lográs igual, ¿se dan cuenta? Es como también es otro termómetro, esto que les digo, de escalera también es el timing de maduración de la organización en cuanto a los recursos que le pueda asignar, a que vayan comprando la idea, porque también esto, rápidamente, que yo trato de, cuando desde el lado de la consultoría, que rápido vean algún producto, ¿no? Aunque todavía le falte, es un tablero de control, como vimos por ahí, o sea, acá puede estar los 4 meses, ya 5 meses, capaz que hay un tablero de control. Ahora, después sigue el tablero de control durante toda la vida del proyecto hasta que ya quede autogestionable. Por supuesto, ese tablero de control no incluye lo mismo ni tiene la misma solidez en ese primer mes a los 5 meses que el que está al año y medio. ¿Sí? Pero ya es empezar con algo y que se empiecen a ver los frutos del desarrollo, ¿no? Sí, sí, justo porque me lo había descargado y es como un resumen de toda la materia y termina con el Con el tablero de comando también, ¿vieron? Con Como el tablero de comando. que otros te dicen, me ha pasado, un cliente te dice, mira, bueno, cortémoslo en un año y el tablero de comando no me interesa, todavía no estamos preparados, va, fenómeno, lo hacemos de un año, ¿se dan cuenta? Bueno, y acá está uno por uno comentado desde el análisis FODA, qué sé yo, cada uno de esos puntos de la actividad, que también no es que sean siempre esas actividades, ¿no? Pero tiene que ser un traje a la medida, obviamente, ¿no? Pero los semáforos, ¿ven? O sea, ven que cosas que también aparecen después en los artículos, algunas cosas aparecen. Apareció la maceta, ahora aparecieron los semáforos un poquito más. ¿Ven el cuadro del Balance Scorecard también en Excel? Así que bueno, eso para que también tengan de referencia como apoyo un poco de lo que estuvimos hablando también, ¿ok? Bueno, y para concluir, vamos con de Mauricio, directora de cátedra, que es el que se tienen que descargar, ¿no? Si no se lo descargaron todavía, y en la sección de links está el acceso directo. Esperen que... logrando al 100%. Me avisan si ya lo están viendo, por favor. Sí, sí, ya se ve. Bárbaro, gracias. Bueno, miren, este paper desarrolla y profundiza muchas cosas de las que estuvimos hablando, pero todavía con más profundidad, como les decía, como una especie de palabra taxonomía, ¿no? De lo que implican estos indicadores de gestión y cómo pensarlos cuando uno los tiene que diseñar, ¿no? Que es un poco lo más interesante que se lleven, ¿no? De todo esto. Tanto de indicadores en sí, o KPIs, o los que hablamos de dashboard o los balance scorecard, ¿no? Ven que el indicador, en el índice, después lo van a leer tranquilo ustedes, ¿no? Pero las actividades a medir, la medición y las métricas, los indicadores evolucionan en el tiempo, es un contexto también histórico de todo este tema, clasificaciones según distintos propósitos, consideraciones sobre la fuente de los datos, los KPIs, indicadores financieros, de operaciones, la medición de intangibles, los mapas de indicadores, inductores, los factores de apalancamiento de la influencia, semaforización, alineamiento del sistema de premios y castigos, que está muy bueno eso también, así como también lo veíamos con planeamiento y control presupuestario, ¿no? Que integrar eso es muy útil. Bueno, acá el cuadro de mando integrado Balance Scorecard, que también mencionamos también lo mismo aunque muchos lo tomen como sinónimo, acá está bien diferenciado, ¿no?
dashboard operativos, tácticos, estratégicos, y bueno, y después del Balance Scorecard propiamente dicho, también una referencia del concepto, metodologías, interfaces. Así que bueno, tampoco esto, ¿no? Medir para mejorar. Bueno, ahí la tienen a Mauricio, para el que no lo conoce, su foto inclusive. Diseño inteligente de indicadores, ven, esto es lo que se mide se mejora, bueno, está en el sentido positivo, yo sé, las frases se las indiqué en sentido negativo, ¿no? Lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se mejora. Diseño inteligente, bueno, las etapas. Véanlo, quiero que sepan más o menos conceptualmente todo lo que tienen, que es mucho lo que hablamos, pero de una manera mucho más formal, esto que hablamos de la taxonomía, ¿no? De un indicador, se lo puede manejar también de esta manera, ¿no? La descripción, el valor objetivo, la fórmula, la periodicidad con la cual se calcule o se genere reportes. Ven que acá tienen diario, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, podría ser hasta ocasional a veces, ¿no? Cuando ocurra algo. Las métricas, cuáles serían las semaforizaciones de desvíos para que dé un color amarillo, para que dé un color rojo, a quién reportar, la fuente de los datos, la modificación, ¿eh? ¿Qué hay detrás para el armado más formal de todo esto, ¿no es cierto? Clasificación de los indicadores, índices, ratios, magnitudes, según su estructura. Bueno, todo con el tema de los semáforos, también va de los colores de semáforo en este caso. Indicadores de punto, de tendencia, de colas. Bueno, todo lo que es KPIs, los Key Performance Indicators, o indicadores clave de desempeño. Dice Mauricio, está bueno saber, aunque no sea literal, también es una buena traducción, digamos, conceptual. Esto está bueno también, ¿no? Para los KPIs, esta es otra, se utiliza mucho el SMART, se llama, que SMART, saben lo que quiere decir en inglés, ¿no? A ver, alguno que sepa inglés, o sea, a ver con algo lo puede hacer hablar. ¿Qué quiere decir SMART en inglés? Inteligente. Algo así, ¿no? Como inteligente, astuto, bueno, como Maxwell Smart, ¿no? El de Superagente, bueno, lo tengo entre los abuelos de la nada y el Superagente 86 están desconcertados, ¿eh? Pero busquen ahí, googleen y van a encontrar de lo que me hablo. Bueno, la idea de SMART está muy buena para los KPIs, que es atravesarlos por esa idea que es una sigla en inglés, pero tiene que ver con el S, es específico, o sea, específico, que tenga una precisión con lo que se quiere medir. M es que sea medible, ¿no es cierto? Ahí coincide la sigla también en español, ¿cierto? Porque si no podemos medirlo, es como que empieza a tener un problema el KPI, ¿no es cierto? Después que sea, la A es también puede conseguir, la inicial es alcanzable, ¿no? Puede ser ambicioso, pero alcanzable, ¿no? Si no, termina siendo hasta frustrante a veces, ¿no? Que sea relevante también, que coincide también en español, que sea relevante para lo que se vea, lo que se busque, digamos, medir y indicar, y que sea temporal, ¿no? El timing, ¿no es cierto? Que permita su seguimiento en el tiempo, ¿no es cierto? Y que también se pueda comparar con otros periodos de tiempo, etcétera. ¿Ok? ¿Ves la cantidad de KPIs? Acá menciona 10, 12, ¿vieron? Como el ejemplo anterior eran 12, ¿se acuerdan? Es increíble porque este paper lo vi hace poco de Mauricio, me lo compartió cuando yo se los avisé a ustedes. Y bueno, más o menos parecía que nos habíamos puesto de acuerdo y ninguno de los dos vio cómo abordaba el otro el tema, ¿no? Pero van a encontrar que está súper alineado, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo realmente.
indicadores financieros, de liquidez, todo esto que hablábamos más concreto, ¿no? Que suelen ser los índices y ratios que ven por ahí en la administración financiera, diferentes fórmulas, indicadores de operaciones que pueden tomarse de referencia, intangibles. Ejemplos, obviamente, ¿no? No es que se agoten esto, no son para nada taxativos, ¿no? De regulaciones sociales, como les digo, también hay mucho de impacto ambiental, ese tipo de cosas, responsabilidad social, el mapeo de indicadores, bueno, todo esto de causa-efecto típico que se ve, agrupadas, ¿no? Ya todo el mapeo de los factores en el tiempo, las tres CO o CO de influencia, ¿no? Convicción, coerción y conveniencia, que está bueno también como enfoque de todo esto. Lo asociado, ¿no? Para cada una de esas CO. El tema de semaforización y alineamiento con el tema de premios y castigos, ¿no? Y el error también a veces, esto es importante, esto que también lo hablamos complemento y control presupuestario, cuando uno se pone nada más que en blanco o negro, en el semáforo suele ser contraproducente. O sea, si estás en rojo no tenés nada, y si lo pasás, tenés el premio y genera problemas, ¿no? Genera esto del acolchonamiento, de hacer la plancha, esto de la zona de confort, que por ahí ya no. Entonces, también hay que tener cuidado también cuando se alinea con premios, ser cuidadoso en cómo se implementa, porque a veces si no puede ser hasta contraproducente, mal enfocado, ¿no? Bueno, el tema de los dashboards. También acá tiene mucho que ver también, ¿te acuerdan? Acá está como pirámide, ¿no? Cuando vemos planeamiento y control presupuestario, las diferentes en verticalmente, ¿no? La alta dirección, los mandos medios, los operativos. Y bueno, y él encima lo vio con Bob Kaplan y con Norton, así que tiene mucha más autoridad, además de ser el titular de cátedra, tiene de primera mano haber recibido todo esto, ¿no? El M7+1, otra metodología también más nueva que se utiliza para todo esto. Los 7 son estas, ¿no? Estas 7 y uno más, ¿no? Que es mantenimiento. Así que bueno, algunas conclusiones, ahí tienen un excelente complemento para profundizar todo lo que estuvimos hablando y viendo. ¿Ok? Bueno. ¿Ese texto es como la base para estudiar este tema o hay más bibliografía? Sí, bueno, lo que hablamos. Sí, porque, lo claro, tienen grabado, lo van a tener grabado, así que esta vez tienen esa posibilidad de una clase propia de verla grabada. Lo van a ver grabado antes del examen, obviamente, esta semana espero poder subírselo. Y bueno, todo lo que vieron, todo lo que está ahí en reporte de gestión, ¿no? Eso que les mostré recién, que les claro, comenté. pero como hay quizás varios ejemplos, por eso preguntaba. Sí, bueno, los ejemplos en realidad, bueno, desde los ejemplos consolidar conceptos, ¿no? Que por ahí están atravesados, ¿no? Por esos ejemplos de alguna manera, de manera concreta. Pero sí, es lo que tienen en el Web Syllabus, en el módulo que se llama reporte de gestión, justamente. Pero ahí no está que acabamos de mostrar, el de Mauricio, está para que se lo bajen, pero sí lo tienen el link, justamente en la sección links del Web Syllabus, tienen el acceso directo para descargarlo de ahí. ¿Ok? Bueno. Para que se queden contentos y no piensen que soy el malo que siempre lo larga 2 minutos después, me voy a dar el gusto en la última clase de largarlos 9 minutos antes. ¿Qué les parece?
La última, aunque sea, ¿no? Bueno, gracias, chicas y chicas. Nos estamos viendo nosotros entonces el miércoles. Acuérdense entonces, antes, domingo, última hora, lunes por la madrugada, máximo, un mail, acuérdense, con los integrantes cronológicos, con número de registro en el cuerpo del mail también. Todo lo que hablamos para el primero igual, uno solo por grupo. Y después, el miércoles, vamos a estar viendo eso, van a tener esos 3 minutos, tengan organizados el tiempo, tenganlo en cuenta, que participen idealmente todos, que por lo menos transmitan la idea de lo que hicieron esos 3 minutos para todos, no solo para mí, ¿no? Porque la idea también es que en ese espacio todos escuchemos cómo lo pueden aterrizar y a qué conclusiones llegaron y cómo deberían ser datos reales, para que nos podamos llevar varias decisiones con lo que hicieron los demás, ¿no? Ojalá. Y bueno, y hablaremos también en el rato de del examen del jueves, ¿ok? Bueno, dejo de hablar porque si no, no me voy a dar el gusto de cortar unos minutitos antes. No, te quedas hablando hasta las 15, no vale. Sí, Nos vamos, sí, ahora somos así, nos vamos corriendo. Gracias. Nos vemos. Chau, Chao, chau. gracias. Chao, Bruno, gracias. Muchas gracias. Chao, Bruno. Chao, Buen fin de- gracias. Hasta el Chao. miércoles. Chao, saludos. Nos Chao, nos vemos. vemos. Gracias. Chao.